Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de webinars de Harting Iberia. Siguiendo con nuestra serie de webinars basados en el tema de conectividad digital, en esta ocasión vamos a hablar de las soluciones para conectorización digital para recogida de datos de máquina. En este caso veréis que hay alguna novedad en cuanto a, no en cuanto a los productos, sí en cuanto a a los servicios que Harting puede ofrecer en este sentido. Eh, un poco poniendo en contexto la solución de la que vamos a hablar hoy, si nos paramos a pensar cuáles son los retos de la fabricación continua, de cualquier tipo de fabricación, ya sea desde un simple aislante de conector como los que fabrica Harting a un proceso de producción de piezas mucho más complejas en las que se incluyen diferentes piezas, etcétera, etcétera, como por ejemplo podría ser un coche. Los objetivos son siempre los mismos. Básicamente, los responsables de la producción y los responsables de mantenimiento tienen como objetivos prioritarios el reducir los tiempos de parada, el incrementar la productividad, el hacer que todos los procesos sean mucho más eficientes y todo eso intentando conseguir que las incidencias se minimicen y que además podamos identificar dónde se producen esas incidencias con más asiduidad y intentar evitarlas. Todo esto se pasa por controlar las fases de fabricación y además en cuanto a la optimización de esa fabricación también pasa por tener un control mayor de por dónde llegan las materias primas, por dónde salen los productos acabados y tener todo ese trasiego de materiales completamente organizado, ese flujo de materia prima de producto acabado. Esos podrían ser un resumen muy conciso de cuáles son los retos de la fabricación continua. Y para poder hacer todo eso, no se requiere mucho, sinceramente. Hay, hay pocos puntos, pero importantes que hay que tener presentes a la hora de hacer un análisis de todo nuestro proceso de producción. Básicamente, en todas las máquinas vamos a poder conocer o vamos a tener que conocer el estado de la máquina, si está parada, si está funcionando, si tiene un error o si nos está indicando de que le falta materia prima para poder continuar. También necesitamos conocer el consumo de energía, ya sea eléctrico, ya sea de gas o de aire comprimido, porque eso nos va a revertir en información para poder conocer cuál es el coste de nuestra producción, pero también nos va a poder indicar determinadas alarmas que podemos detectar mediante el consumo. Ejes que no funcionan de manera correcta, eh, resistencias que tienen fugas térmicas, etcétera, etcétera. Todo eso hace que incremente el consumo y eso conociendo el consumo es una buena manera de tener un estado, de conocer el estado de la máquina. Hay también otro tipo de datos ambientales como la temperatura, la humedad, la presión que inciden no de una manera directa, pero sí, o a veces sí, de manera indirecta inciden en la producción. Caso de la humedad, por ejemplo, en las máquinas de inyección, el que haya más o menos humedad puede determinar la calidad de las piezas que estamos inyectando. También vibraciones y ruido pueden ser factores que nos indiquen que la salud de la máquina no es la que debería ser cuando las vibraciones aumentan o cuando escuchamos ruidos que no son normales. Y también de cara a tener una trazabilidad y un control de todos y cada uno de los procesos, pues el conocer dónde están los utillajes, el conocer qué materiales estamos usando, todo eso también nos va a poder dar información para los retos originales que decíamos en el otro lado. Son pocos puntos, realmente son pocas variables a medir en cada una de las máquinas, pero todos esos puntos son muy importantes en el resultado final de la detección que tenemos que hacer en nuestro proceso. Teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta las necesidades y la experiencia de Harting como fabricante, como propio fabricante de conectores, además de las soluciones de conectividad digital,
Harting ha desarrollado una solución para recoger todos esos datos y procesarlos de la manera necesaria en cada uno de los casos que se producen durante la producción. Para recoger los datos, podemos tener la necesidad de conectarnos a los controladores de máquina, los típicos PLCs. Ahí los PLCs son los que gobiernan el funcionamiento, el proceso de la producción dentro de una máquina. Por lo tanto, contienen información tanto del proceso como del estado de la máquina. Si tenemos alguna incidencia, si se han producido tiempos excesivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recoger información de los datos es algo importante. La solución de Harting incorpora posibilidad de recoger esos datos. Ya veremos de qué manera. También es posible que necesitemos recoger datos de otros protocolos mucho más específicos, mucho más particulares de un proceso de producción, como por ejemplo Euromap. Euromap es un estándar para las máquinas de inyección en el que hay definidos determinados protocolos de comunicación y determinados paquetes de información que se pueden intercambiar con las máquinas de inyección. Eso también es una de las opciones que se incluyen dentro de estas posibilidades de solución en esta propuesta de Harting. También podemos necesitar el conocer el estado de determinados sensores, ya sean sensores digitales como es de este sensor inductivo que veis en la foto, o cualquier otro sensor analógico que tenga la máquina, como pues no sé, un medidor de presión o un medidor de nivel del depósito de aceite del grupo hidráulico, por ejemplo. También otros nuevos tipos de sensores analógicos, si es que hay que añadirlos, o sensores inteligentes, como por ejemplo puede ser este sensor que veis aquí en la foto, que es un sensor múltiple de Bosch, que nos indica vibraciones, temperatura, presión atmosférica, humedad, etcétera. Y también para la trazabilidad dentro de todos esos procesos, pues también podemos tener la necesidad de incorporar soluciones que nos identifiquen tanto los utillajes que usamos como el material producido dentro de esa cadena de producción, en cada una de las fases o estaciones de la producción. Es decir, recoger los datos, la aplicación consiste en recoger los datos de donde están disponibles de la manera en la que los tenemos en la máquina, ya sean sensores analógicos, digitales, ya sean autómatas, ya sean sistemas de identificación por radiofrecuencia o por código de barras, que también es posible, evidentemente. Todo eso, toda esa información, la aplicación, la solución de Harting, basada en el Mica, lo que nosotros hacemos con esa información es, mediante sistemas de dashboards y de diagramas preconfigurados, la procesamos y la convertimos todos esos datos en información de la manera adecuada para cada uno de los procesos. Por ejemplo, la temperatura probablemente no signifique lo mismo en una máquina de inyección que en un proceso de producción en el que estamos controlando la fusión de un determinado elemento, o estamos detectando que durante el proceso la temperatura no supera un determinado valor. Probablemente tenemos que controlar diferentes valores con diferentes ciclos de trabajo en una máquina de inyección y con otros ciclos de trabajo en un horno, y además con otros niveles diferentes. Por lo tanto, la temperatura sigue siendo temperatura, pero se trata de una manera u otra. Eso, mediante los diagramas y los dashboards preconfigurados, queda perfectamente integrado en el sistema. Todos esos datos se recogen en bases de datos ya sea directamente en el propio Mica o bases de datos en sistemas remotos, con el formato adecuado en cada uno de los casos. Si no hay ningún formato, Harting proporciona un formato particular, y si hay un formato determinado donde se están almacenando normalmente todo ese tipo de información, pues Harting accede a esa base de datos y almacena allí todo el contenido de la información ya procesada, de los datos ya procesados, convertidos en información,
del proceso de producción de la máquina X. El sistema está construido sobre la base de Node-RED. Si habéis asistido a alguno de los otros webinars que hemos realizado, ya habréis visto en más de una ocasión que todas las aplicaciones, o prácticamente todas las aplicaciones que generamos con Mica están basadas en Node-RED, porque confiamos, porque consideramos que es un sistema muy fiable, tremendamente versátil, con una librería muy grande de posibilidades para conectarnos con diferentes protocolos a diferentes máquinas, a diferentes bases de datos, es decir, conexiones hacia la máquina, conexiones hacia los servicios de IT, que está en constante evolución, que es fácilmente actualizable y que además, por el hecho de ser una programación basada en flujos de información, es realmente muy sencilla de usar. Que a la vez eso no le resta complejidad, es decir, podemos ir combinando los diferentes nodos para hacer una configuración fácil de los datos, un traspaso de información desde las máquinas hacia los entornos de IT, pero también podemos llegar a hacer procesos realmente complejos en los que hay una manipulación de datos mucho más en profundidad. Por ejemplo, podemos coger los datos de un sensor de vibración, que es básicamente valores de aceleración en cada uno de los ejes, y convertir esos valores que están en el espectro de tiempo, convertirlos al espectro de frecuencia mediante una transformada de Fourier, ¿no? Esto, bueno, es incluso realizable desde sistemas del estilo de Node-RED, usando las librerías adecuadas o introduciéndose en la programación y generando los algoritmos necesarios dentro del propio Node-RED. Además, Node-RED es una plataforma open source, con lo cual podemos aprovechar todas las ventajas de ese tipo de sistemas. Esta solución, al final, tiene un aspecto físico. Al final es un equipo, un sistema en el que Harting, sobre una caja metálica con las dimensiones adecuadas al punto donde va a ser instalada, Harting incorpora pues la fuente de alimentación, el Mica que estábamos comentando, el switch Ethernet para establecer la comunicación entre el Mica, los diferentes equipos, el autómata, el PLC o el controlador de lazo, y con los sistemas de IT. Los sensores adecuados que puedan tener esa caja, también puede tener un módulo de remoto de entradas y salidas. Es decir, todo el conjunto de dispositivos adecuados para poder hacer la aplicación de la que hemos estado hablando. Esto Harting lo incorpora dentro de una caja y lo ofrece junto con el software para poder hacer esa captura en función de las necesidades, ese recogido de datos y almacenaje. Harting lo empaqueta y lo convierte en una propuesta global. ¿Cuáles son los sistemas que comúnmente soportamos, que no son los únicos, que pueden haber más, por supuesto, pero comúnmente lo que Harting soporta en este tipo de sistemas, de aplicaciones, pues son sensores del estilo del Bosch, Bosch CISS, que es el sensor múltiple con este encapsulado que hemos visto en una de las diapositivas anteriores, medidores de energía de todo tipo, ya sean a través de conexiones Ethernet o a través de conexiones mediante RS485, sistemas RFID. Puede ser un lector propio de Harting, pero también podemos conectarlos a otros sistemas que ya puedan existir, que nos den información de las lecturas de RFID, sistemas distribuidos de entrada y salida, sensores analógicos como caudalímetros o sondas de presión, controladores de lazo, cualquier tipo de controlador PID para temperaturas o para procesos más complejos que tengan una conexión de datos con la que podamos dialogar con el Mica. Todos esos datos se pueden recuperar desde el Mica, Euromap, como hemos comentado, todo tipo de controladores programables, de Siemens, de Rockwell, de Omron, de Beckhoff, que tengan la posibilidad de conectar. En este sentido hay que decir que evidentemente los controladores tienen que tener, o sea, se ha de tener acceso al controlador. Muchas veces esto ya lo entendemos que no es posible, y para esos casos pues planteamos otro tipo de alternativas, colocando sensores adecuados para poder medir los parámetros necesarios de una manera paralela al controlador, sin ningún tipo de intervención
dentro de la programación del PLC. O otro tipo de sensores para poder hacer medidas de baja frecuencia de vibraciones, etcétera, etcétera. Esto que veis aquí en este vídeo no es ni más ni menos que ese ejemplo implementado en la propia Harting. Esta caja que veis aquí arriba es un ejemplo claro de esa integración de los diversos componentes dentro de una caja en la que hay fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, el mica adecuado, en este caso es un mica basic, y un switch para las comunicaciones. Eso en este caso, en esta aplicación, está fotografiando el contenido de las cajas dentro del almacén de distribución donde Harting prepara los pedidos de los conectores para ser enviados a los clientes, donde Harting aquí con este sistema lo que está haciendo es una foto para tener trazabilidad del contenido de los envíos. Y todo eso, como veis, está hecho con diagramas basados en Node-RED. Es decir, son sistemas pensados para aplicaciones específicas de recogida de datos y de transformación de esos datos en información y almacenaje de esa información en los sistemas adecuados para cada uno de los casos. Harting proporciona no solo el equipo, no solo el hardware para poder hacer eso, sino que ahora también ofrecemos la posibilidad de la fabricación completa de la solución, para que sea un dispositivo en la medida de lo posible plug and play, es decir, colocarlo y conectar los sensores adecuados y recibir la información necesaria. Hay que decir también que, por supuesto, estos son sistemas actualizables. Harting no cierra la aplicación, y si en algún momento es necesario añadir más equipos o modificar de alguna manera la programación del dispositivo, pues todo eso está abierto a las posibles ampliaciones. Pues hasta aquí la presentación de esta solución. Simplemente recordaros que hay un canal de Harting Iberia donde podéis ver este webinar y los anteriores también, y donde podéis encontrar información técnica, tutoriales, aplicaciones, etcétera. Y si tenéis tiempo, echadle un vistazo y veréis que ahí hay mucha información útil. De cualquier manera, si necesitáis cualquier tipo de ampliación de lo que os hemos estado comentando, de cualquier otro tema, no dudéis en contactar con nosotros y gustosamente os atenderemos. Ahora abro las comunicaciones por si queréis hacer una consulta. Bueno, deciros que la consulta es a través del chat que tenéis en la propia herramienta. Sí, podéis comentar, hacer una pregunta por ahí y yo os la contestaré. Perfecto, muy bien. Pues viendo que no hay preguntas, lo dicho, si tenéis más adelante cualquier tipo de duda, no dudéis en contactar con nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿En qué medida se contempla incorporar inteligencia artificial? Bueno, la verdad es que el concepto de inteligencia artificial quizá es un poco demasiado es un poco demasiado para las pretensiones del dispositivo. Es decir, el mica es un equipo muy capaz, pero quizá los algoritmos de inteligencia artificial, no sé en qué algoritmos está pensando, pero a nivel de módulos predictivos y demás, eso sí, que es decir, se pueden llegar a incorporar algoritmos de análisis predictivo de cara a mantenimiento, es decir, poder hacer análisis de los datos para poder recuperar recuperando información para poder establecer pues unos determinados patrones del proceso y ver cuándo se desvían esos patrones. Eso sí que se puede hacer,
en el caso de que sea necesario, es cuestión de plantear esa posibilidad y miraríamos en la medida de lo posible si, si se puede realizar o no. Hay otras opciones, no solo el nodo de red, podemos llegar a crear algoritmos mediante el sistema de contenedores del Mica que funcionan con otro tipo de lenguajes y pasar esa información a nodo de red para después visualizarla en los dashboards. Todo eso es posible, es decir, no nos limitamos a nodo de red. Consideramos que nodo de red es una muy buena herramienta para poder hacer el 99% de las aplicaciones, pero hay otras posibilidades, o el 90%, pero hay otras posibilidades. ¿Qué herramientas contenedores hay para tratamiento de imágenes o vídeos estándar? Bueno, hay como contenedores en sí, Harting no ha preparado ningún contenedor que sea capaz que esté preparado para poder hacer gestión de imágenes. Pero por supuesto que hay herramientas para poder programar aplicaciones que sirvan para poder hacer procesado de imágenes. La misma respuesta que antes. En la medida de lo necesario, nosotros podemos evaluar esas posibilidades y podemos generar una aplicación para poder hacer eso. ¿Qué protocolos de comunicación con PLCs y sensores admite? Bueno, se admiten de forma nativa con nodo de red, se admiten casi todos los protocolos más o menos estándar. Son protocolos basados siempre en TCP/IP. No estamos hablando de protocolos tipo Profinet o de redes basadas en Ethernet que funcionan a un nivel más bajo, como Ethercat, por ejemplo. Esos no son protocolos soportados actualmente por el Mica, pero sí que estamos hablando de protocolos basados en comunicaciones TCP/IP, como RFC 1006 para conectarnos con los PLCs de Siemens, o protocolos basados en CIP para conectarnos con los PLCs de Omron, ADS para conectarnos con los PLCs de Beckhoff, y ya fins para los de Omron, y ya los más estándar, Modbus TCP, Modbus RTU, OPC-UA, todos esos están implementados en nodo de red. Soluciones wireless en la industria, sí, también. Existe una versión de Mica Wi-Fi con la que podemos hacer comunicaciones con sensores Bluetooth o con sensores Wi-Fi. Esa comunicación se puede hacer directamente desde el Mica. O el Mica también puede servir el Mica puede enlazarse con la red de IT a través de la comunicación inalámbrica. Ambas posibilidades existen. Existe un modelo de Mica Wi-Fi para poder hacer comunicaciones inalámbricas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Lo dejamos aquí y os espero en el próximo webinar. Muchas gracias.